Hebreos capítulo 13, versículos 17 al 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, tome asiento. Tome asiento y tome claramente atención. Como los que ya llevan mucho tiempo aquí ya saben, lo que nosotros hacemos es una predicación expositiva. Y lo que toca el día de hoy exhortar no es elegido, digamos, al azar, sino que es básicamente lo que nos toca predicar hoy día, porque ya hemos visto todo el libro de los Hebreos. Y la semana pasada vimos los versículos justamente anteriores a este pasaje, que recordamos que está enmarcado dentro de los deberes cristianos. Generalmente usted va a ir a la Biblia, va a encontrar en Hebreos capítulo 13, si es que tiene subtítulos, va a decir deberes cristianos. Y la semana pasada particularmente, que vimos hasta el versículo 16, nosotros habíamos estado viendo quizás el segundo sermón de los deberes cristianos, donde el autor había hecho un llamado a recordar a los pastores, ¿cierto?, que ya se habían ido, que habían muerto. Había el autor llamado a los hermanos hebreos a que recordaran a los pastores antiguos y que fueran imitadores de su fe. También había otra exhortación con la cual nosotros cerramos la semana pasada, y era que el autor había llamado al amor mutuo, ¿cierto? A amar a su prójimo como a sí mismo. Esto estaba enmarcado hasta el versículo 16. Hoy día vamos a seguir leyendo. Yo creo que ya la próxima semana vamos a terminar este libro de los Hebreos, que ha sido realmente precioso, para comenzar a ver el libro de Santiago, desde la semana subsiguiente en adelante. Dicho esto, vamos directamente al texto. Versículo 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, si nos fijamos bien solamente en este versículo, nos vamos a dar cuenta de que el autor está haciendo énfasis en tres cosas. Está haciendo tres llamados, podríamos decir. O está hablando de tres cosas. Lo primero que habla, o lo primero que llama el autor, es a una obediencia a los pastores. Parte diciendo eso. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Recordamos que en la Biblia se utiliza indistintamente los términos supervisor, obispo, anciano, ¿cierto?, pastores. Básicamente significa lo mismo. Por tanto, entendemos que todo eso se enmarca en lo que el autor está llamando aquí pastores. Esto claramente se va a diferenciar con lo que habíamos hablado la semana pasada. La semana pasada el autor, como ya nosotros lo habíamos dicho en esta introducción, el autor había llamado a recordar a los pastores que se habían muerto, ¿cierto?, y ser imitadores de ellos. Ahora se va a ir a otro lugar. Le está diciendo ahora miren a sus pastores de ahora, a los que están liderando la iglesia ahora, en este momento, y sujétense a ellos. Esta palabra, hermanos amados, que si bien fue escrita a los hermanos hebreos, primer siglo, no es solamente exclusiva para los hebreos. Es una palabra que está dada
por Dios, inspirada por Dios, para toda la iglesia. Por tanto, es un mensaje contingente también para nosotros, para esta iglesia. Si el autor de Hebreos escribiera una carta, ¿cierto?, de la iglesia bautista, ¿cierto?, de Santiago, bla, 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 le diría lo mismo. Sujétense a sus pastores, porque esto es podríamos decir, una exhortación directamente de parte de Dios. Todos los que son profesantes de la fe, hermanos, en el mundo, deben primero pertenecer a una iglesia local y segundo, sujetarse a sus pastores. Y si bien, hermanos, lamentablemente hablar desde esta tribuna, ¿cierto?, de justamente los pastores es algo complejo, porque hablar de la obediencia y la sumisión, de la sujeción es algo difícil, es necesario, hermanos, a pesar de lo extenso y lo complejo que es necesario por la salud de la iglesia. Amén. Por tanto, no podemos evadir nada de la Escritura. 2 Timoteo 3:16 dice, porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿cierto? Y por tanto tenemos que ver todo lo que el autor dice. Y si tenemos que hablar de la autoridad del pastor hoy día, tenemos que hacerlo. De hecho, el título del sermón de hoy día es Sujetaos a vuestros pastores. Ahora bien, hay muchas cosas que tenemos que decir al respecto, hermanos. Lo primero que vamos a decir es que el acto mismo de obedecer a los pastores es obedecer a Dios mismo. Obedecer a sus pastores, sujetarse a sus pastores, es sujetarse a Dios. No estoy diciendo, y aquí voy a hacer la aclaración, que su pastor es Dios. No lo soy ni yo ni ningún pastor del mundo. Lo que estamos dando a entender, hermanos, es que el mismo Dios suyo y mío ha puesto un mandato. Dios es el que manda a obedecer a los pastores. No es el pastor el que manda a las ovejas a obedecer. Es Dios el que manda a las ovejas a obedecer a los pastores. Por tanto, obedecer a los pastores implica obedecer a Dios. Pero juntamente con esta verdad, que es absoluta, tenemos que también profundizar un poco de esto. Porque ¿qué significa o qué implica obedecer a los pastores? Lamentablemente, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros conoce a alguien que no se acerca a una iglesia por un mal testimonio de un pastor. Todos conocemos a uno. Nosotros más de uno debemos conocer que no se acerca a una iglesia por algún error de algún pastor, por algún abuso de algún pastor, por lo que hemos visto en las redes sociales, ¿cierto? Y un montón de cosas. Por tanto, tenemos que tener muy claro qué significa obedecer al pastor, qué implica. Significa que si yo como pastor le digo al hermano Juanito, deme su sueldo, ¿usted me lo tiene que dar? No significa eso. Significa que si, por ejemplo, yo le digo a un hermano, vaya a trabajar a mi casa, a hacer las cosas que me corresponden a mí, ¿cierto? Con la excusa de que es una ayuda, y vaya a hacerme, o a una hermana, vaya a hacerme el aseo de la casa, ¿se va a sujetar a eso? No, hermanos. Significa que si yo le digo a usted, sepárese de su esposa, porque yo me voy a casar con ella, y usted tiene que hacerlo, y usted se puede reír de esto, hermano. Usted se puede reír, porque realmente llega a ser chistoso. Pero el problema es que pasa. Estas cosas suceden. Estas cosas lamentablemente, hermanos, pasan en las, entre comillas, iglesias. Mucho. Abusos tremendos, hermanos. Abusos tremendos en muchos lugares. ¿Y sabe qué, hermano? Esto es un ejercicio ilegítimo de la autoridad. Un pastor no le puede mandar eso. Y fíjese que esto sucede, las personas se sujetan de esa manera, porque aquí el tema es que la gente hace caso y se sujeta. Y el problema es porque en la iglesia hay una ignorancia tremenda de cuál es el carácter que debe tener un pastor y dónde están enmarcadas las, podríamos decir, las directrices, las órdenes, los consejos que tiene que dar un pastor. La Escritura es la que nos guía en esto.
Y usted tiene que preguntarse muy claramente, en virtud de lo que dice, por ejemplo, la Escritura. Vamos a ver lo que dice un poco la Escritura de lo que los pastores deben ser. 1 Timoteo 3, si quiere toma nota, después lo estudia en la casa. El obispo, pastor, lo mismo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no un neófito. Ahí tenemos una serie de características que un pastor debe tener. Y entonces las peticiones, los consejos, las directrices que un pastor da no pueden ir en contra de estas cosas. Si yo a alguien le digo, hermano Pedro, deme su dinero, ¿cierto? Estoy siendo codicioso. Eso es codicia. Y no está en armonía con la Escritura. ¿Sabe qué, hermanos? Todos los malos testimonios de los pastores son culpa de esos mismos hombres que ejercen ese ministerio muchas veces ilegalmente porque no andan en acorde a la Escritura, porque la Escritura es clara. Y el problema es que las ovejas no conocen la Escritura y no saben cuándo obedecer y cuándo no. Y como piensan que porque hay que estar parado en el púlpito tiene una sobreunción, se lo obedece todo. Si un pastor le dice parece de cabeza, usted no se va a parar de cabeza. No debería hacerlo por lo menos. La carta a Tito también añade otras cosas. No soberbio, hablando de cómo debe ser un pastor. No iracundo. Usted sabe que hay muchos pastores iracundos. Y que si la oveja no le obedece, le echo la pachorra. Y eso no puede ser. Eso es un liderazgo ilegítimo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. También lo dice, no, sino hospedador, amante de lo bueno. Dueño de sí mismo. ¿Qué significa dueño de sí mismo? Que tiene autocontrol, que no se deja llevar por las emociones, las sensaciones, ¿cierto? No es que un hermano está gritando y yo le voy a gritar, no. Dueño de sí mismo, que tiene autocontrol, dominio propio. Retenedor de la palabra fiel. La palabra fiel en la Escritura. También añade, 1 de Pedro 5, que apaciente la grey cuidando de ella. No abusando de ella, cuidando de ella. No por fuerza. Y esto es sumamente importante. No por fuerza. El pastor no impone su poder, su señorío, su liderazgo sobre las ovejas. Eso es ilegítimo. Así no funciona la cosa. Lamentablemente es lo que vemos. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No porque yo sea dueño, el pastor sea dueño de las ovejas. No, hermanos. Sino siendo ejemplo de la iglesia. Siendo ejemplo de la iglesia. Vemos, hermanos, que en la Escritura hay una serie de requisitos sumamente claros para que una persona ejerza un ministerio pastoral. Y sus peticiones a la iglesia deben ir en unión, en concordancia con lo que dice la Escritura. Si el pastor da una directriz que va en contra de la Escritura, hermanos, no debe ser obedecida. Porque el pastor no es alguien que se imagina cosas, sino que es un reproductor de lo que dice la palabra de Dios. Un pastor no tiene que inventar cosas, hermano. Y esto lamentablemente abunda. Pastores que inventan cosas para imponérselas a la gente. No, hermanos. Un pastor solamente debe amonestar, debe exhortar lo que la Escritura dice y nada más que eso. Un pastor no puede pedir a la grey que se someta bajo amenaza, ¿cierto? No puede pedirle a la gente que se someta porque de alguna manera yo les voy a traer alguna represalia. No, eso es ilegítimo. Y lamentablemente, hermanos, es algo que pasa continuamente. ¿Cuánto daño han hecho una serie, hermanos, de pastores durante la historia que nosotros conocemos? Ejercicios de liderazgo ilegítimo, antibíblico, que han dañado a una serie de personas. Hermanos, desde abusos sexuales.
en lo que se llama Iglesia de Cristo. Es triste. Lamentablemente, hermanos, la peor pandemia que existe en las iglesias es la falta de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque una oveja debe saber si lo que el pastor le está pidiendo va en armonía con la Escritura o no. Por tanto, es importante que ustedes tomen nota no solamente de obedecer a sus pastores, sino que de conocer la Escritura. Por los testimonios de muchos de estos pastores, mucha gente no se acerca a las iglesias. Y de hecho, cuando usted dice pastor, dice ladrón, ¿cierto? Pastor igual ladrón. ¿Por qué? Porque hay ministerio de prosperidad y porque efectivamente la gente usa los diezmos y un montón de cosas que son antibíblicas. ¿Para qué? Para empobrecer a la gente, para abusar de ellas. Es triste, hermanos, pero lamentablemente es una realidad. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Nosotros tenemos un dicho, ¿cierto? No hay que botar la tina con la guagua. No significa que porque muchos pastores ejercen mal su liderazgo vamos a botar a todos los pastores del mundo a la basura. No. La Biblia es clara cuando dice a la iglesia de Cristo, ustedes sométanse a sus pastores, obedézcanlos, hermanos. Obedézcanlos. ¿Por qué? Porque a los pastores que deben obedecer, hermanos, son los pastores que sí se alinean a la palabra de Dios. Los pastores deben ser oídos y obedecidos por la iglesia cuando estas exhortaciones o estos consejos son bíblicos, hermanos. Deben ser obedecidos irrestrictamente. Irrestrictamente, pero por amor sobre todo, y esto es importante, por amor a Cristo. Y esto es importante aclararlo también, ¿por qué? Porque si lo vemos en la práctica, y esto quizás en términos prácticos, hablando quizás de nuestra iglesia, yo a usted no lo puedo obligar a obedecer. No lo puedo obligar a obedecer, hermanos. Yo no le puedo poner una pistola en el pecho a usted y decirle, obedézcame. Yo lo único que puedo llegar es a sugerirle, a aconsejarle, a confrontarlo derechamente, quizás muchas veces más dura, ¿cierto? Y decirle, esto está mal. Pero sinceramente yo no le puedo poner una pistola en el pecho y decir, finalmente usted va a decidir si es que obedece o no, ¿cierto? Si yo le pusiera una pistola en el pecho, mejor vaya a tiro a la iglesia. No. Yo no puedo llegar a eso, hermanos. Yo me puedo quedar hasta exhortarlo, amonestarlo, ¿por qué no? Porque ciertamente un pastor no puede imponer el liderazgo a su iglesia. Son ustedes, hermanos, son ustedes los que deben darle la autoridad al pastor. Y esto es importante. No es el pastor el que ejerce autoridad, sino son ustedes los que le dan la autoridad al pastor. Así funciona. Por tanto, cuando usted es porfiado, cuando usted es rebelde, el problema es usted. Y si usted se porta mal e insiste, no piense que yo voy a llegar a un punto donde le voy a pegar, no. Lamentablemente, hermanos, las obras hablan por nosotros. Entendemos que somos salvos por gracia. Por gracia nos acercamos, por regalo, no hay mérito, ¿cierto? Estamos, todos los que están acá, hermanos, vienen por diferentes motivos. Y lamentablemente esto es una realidad, pero en las iglesias hay ovejas y hay cabritos. Las ovejas son las que obedecen. Los cabritos son los que andan saltando y revoloteando. Usted a través de sus obras va a decir si es que es oveja, se somete a su pastor, o si es cabrito. Nosotros sabemos lo que representa eso. Las ovejas son los hijos de Dios. Los cabritos son los perdidos. Y hermano, pasa mucha gente por las iglesias que son cabritos y que simulan ser ovejas, se disfrazan de ovejas, caminan como ovejas a veces, se juntan con las ovejas, pero finalmente terminan dándose a entender y se muestran como cabritos. Y eso es a través de las obras, eso es a través de la obediencia a la palabra. Vuelvo al punto. El pastor no va a someter a la iglesia, es la oveja la que le va a confiar su seguridad espiritual al pastor. Por tanto, esto es algo que es totalmente activo, es algo que usted tiene mucho que hacer respecto a esto. Obedecer a la palabra. Las ovejas
oyen la voz del pastor, y en este caso oye la voz de Dios. Dios le dice a la iglesia: sométase a su pastor. Y usted va a dar testimonio de quién es. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de los hijos de Dios que están en una iglesia, vamos a ver que estos hijos de Dios realmente van a entregar ese liderazgo a su pastor y se van a someter, no por miedo, no por represalia, por amor. Por amor, hermanos. Todas las cosas que hacemos como iglesia las hacemos por amor a aquel que nos salvó, a Cristo. Por tanto, hermanos, debemos dejar claro que someterse en obediencia a sus pastores es una manifestación del amor a Cristo. Si decimos esto de otra manera, parafraseándolo, vamos a poder decir claramente un axioma respecto a esto. Nadie puede decir que ama a Cristo si no obedece a sus pastores. Esto es una verdad absoluta. Nadie puede decir que ama a Cristo si no se somete, si no se sujeta a sus pastores. Ahora bien, ¿cómo se va a sujetar a su pastor si primero no va a la iglesia? Porque los pastores no es un poste que está en la calle y que yo le voy a decir a mi pastor. No, los pastores están en las iglesias, en los templos, en la iglesia local. Ahí están los pastores. Y ahí es donde la iglesia, el Hijo de Dios, debe ir y debe someterse. Por tanto, hermanos, tengamos cuidado con lo que profesamos y lo que decimos. Debe tener fundamento bíblico lo que decimos. No hay cristianismo fuera de la iglesia, eso no existe. Eso es una invención del mundo. No, es que yo amo a Cristo a mi manera, no. Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Ahora bien, como hemos dicho que esta obediencia se da en virtud de la gratitud que yo tengo a Cristo, tenemos que tener claro algo, hermanos. No solamente la iglesia debe someterse por la gratitud a Cristo, sino que por la gratitud a sus propios pastores. ¿Y sabe por qué? Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto que el autor dice en este mismo versículo: los pastores velan por la iglesia como quienes han de dar cuenta. Los pastores velan por la iglesia como quienes han de dar cuenta. Ustedes saben que velar no es fabricar velas, ¿cierto? Velar significa no dormir. Lo que quiere decir el autor, entre comillas, es que los pastores pierden el sueño por las almas de los hermanos, por las almas de las ovejas. Y quizás esto no está dicho en algún sentido literal, quizás sí, podríamos quizás aceptar un poco de literalidad al respecto, pero lo que quiere decir el autor aquí es que realmente los pastores, los que están liderando las iglesias, realmente, hermanos, están preocupados constantemente por la salud del alma de las ovejas. Y esto es una realidad. El pastor vive preocupado por la salud espiritual de los hermanos. Es una constante preocupación por las personas a las cuales lidera. Y esto es algo que quizás las ovejas no meditan, menos la gente del mundo. Para la gente del mundo los pastores son ladrones, abusadores. Pero realmente el pastor que es pastor conforme a la Escritura, hermanos, dista mucho. Gracias, hermano. Dista mucho de lo que el mundo muestra. Un pastor conforme, ¿cierto?, podríamos decir, a la voluntad de Cristo, está constantemente preocupado, es una persona que ama a la iglesia. Y fíjense que uno se para acá. Yo me paro aquí, traigo un sermón, el día viene un estudio, después vamos a almorzar, vamos a ir a predicar, ¿cierto? Y después vamos a tener otro estudio. Y la gente dice, hay una historia, ¿cierto?, donde estaban en una comida X y había un niño y le preguntan qué quería hacer cuando grande. Y al niño le preguntan, y el niño dice que quiere ser pastor. ¿Y por qué le dicen? Porque trabaja el puro domingo, digo. Y es verdad. Mucha gente piensa que el pastor trabaja el día domingo, este es el día de trabajo. Pero la gente en general, la oveja, no se dan cuenta de que para poder pararse aquí hay todo un trabajo detrás.
Los que quizás arman algún tipo de sermón, los que están aquí trabajando ya, dando estudios, saben lo que significa estar quemándose las pestañas y leyendo. ¿Para qué? Para exhortar con responsabilidad, para no hablar cabeza de pescado, para no hablar de alguna manera cosas que son antibíblicas. Hay un trabajo constante, profundo, delante de todos los pastores. Yo el otro día escuchaba a uno de los pastores conocidos, Sugel, yo creo que todos lo conocen. Y él le ha hablado de una realidad de todos los pastores, hermanos. Y esto es algo que también usted tiene que entender. Todos los pastores nos pasa lo mismo. Nosotros trabajamos toda la semana para llegar al día cúspide, que es el día domingo, que es un día de mucho gozo. Para nosotros es un día precioso, que lo esperamos con ansia. Pero ¿sabe que nosotros nos levantamos el día lunes y estamos en cero de nuevo? Totalmente en cero. Partimos toda la semana trabajando para llegar el día domingo y partir de cero. Y eso, hermanos, es toda la vida del pastor. Por toda la eternidad. Porque el pastor no se jubila. Por tanto, quizás usted debe entender, hermanos, que usted vive como oveja. Usted vive como oveja y el día lunes dice, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a trabajar, ¿cierto? Después voy a salir con los niños, voy a hacer cosas. Una serie de cosas. Pero usted no está pensando en el domingo. Su pastor sí. Usted puede ver tele, puede ver series de Netflix y de todas las plataformas que hoy día hay por streaming. Pero su pastor no puede. Porque su pastor tiene que estar preparando cosas y estudiando para enseñarle. ¿Por qué? Porque tiene que alimentarlos. El pastor, hermano, no solamente está el día domingo con la iglesia en su cabeza, sino que todos los santos días está pensando en la iglesia. Y no solamente el trabajo termina ahí, sino que tiene visitas pastorales, ¿cierto? Donde claramente me acusan de que me como todo, pero no me importa. Lo acepto, ¿cierto? Pero uno, hermanos, como pastor y sus pastores, y quizás ustedes van a tener familiares cristianos que quizás tienen cosas contra sus pastores. Y que quizás ustedes van a poder conversar con ellos en su momento, decirles, ¿saben qué? Están menospreciando la labor del pastor. Porque saben que si el pastor tiene familia, deja de estar su familia para estar con ustedes. ¿O no? Deja de estar con sus hijos para estudiar. Porque ustedes pueden llegar a la casa y ver, vamos a ver una película, pero el pastor no puede. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar. ¿Cierto? Por tanto, hermanos, no se debe olvidar que el pastor vela constantemente, se preocupa y trabaja por la iglesia. Y no es algo que vamos a hacerle la fiesta al pastor, porque Dios llama a eso. El pastor, hermanos, es el que alimenta a la iglesia. Jesucristo dijo, ¿cierto? No solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Bueno, y entonces, ¿cómo el pastor alimenta? A través de la palabra. ¿Y cómo va a preocuparse de alimentar con la palabra y no con sus propias fantasías? ¿Cierto? Porque el púlpito no es para contar historias sobrenaturales, ni cómo me usó Dios, ni que somos la luz del mundo. No, hermanos. En el púlpito se predica la palabra. Y la palabra es la que alimenta. Yo le puedo decir que volé, pero eso no le va a servir espiritualmente. ¿Cierto? Levité y no le sirve. Ustedes necesitan, hermanos, la palabra. Yo recuerdo que una vez unas personas me dijeron, pero es que tú predicáis y puro retáis. Yo le digo, pero yo no reto, yo digo lo que está en la escritura. Y si Dios escribió, no sé, más de 1500 palabras para puro retar a la gente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir lo que está ahí. Lamentablemente, si nosotros encontramos la escritura, es mucha exhortación y corrección. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque somos malos, todo lo contrario. Y por tanto, la forma de enderezar nuestro camino es ver cuál es la voluntad de Dios. Porque nosotros caminamos para allá, ¿cierto? Y la escritura camina para acá. Es una cosa lógica, ¿no? Lamentablemente a mucha gente no le gusta, ¿cierto?, que sea corregida. Quieren que vengan a la iglesia. Una vez un hermano me estaba despidiendo de él y me dijo, deme una palabra de bendición. ¿Qué le dije yo? Dígame una palabra de bendición, para irme. Arrepiéntete, ¿por qué te voy a decir? Porque, ¿qué es una palabra de bendición? No, ¿cierto? Nadie prosperará contra ti, un montón de cosas. No,
La palabra es clara. Arrepiéntete. Y busca a Cristo. Eso, no hay otra bendición. Bueno, hablando y volviendo al tema. Los pastores, hermanos, velan por la salud de las ovejas. Y fíjense, hermanos, que la única forma de no solamente preocuparse de lo que comen acá, porque aquí yo me puedo preocupar de lo que comen acá, ¿cierto? Pero ustedes comen en la casa también. Son bien hambrientos. Comen palabra, o entre comillas palabra. Y la única forma de yo saber lo que están leyendo en la casa, de lo que están escuchando, es teniendo una comunión profunda con cada uno de ustedes. Así que si yo le hablo mucho por WhatsApp, no piense que soy una persona, ¡ay, qué molestoso me está hablando nuevo! No, es porque realmente quiero conocerlos y quiero saber qué están leyendo y qué están escuchando, porque tengo que protegerlos de que no estén comiendo basura. ¿Cierto? Un hermano el otro día me dijo, estoy escuchando a Dante Gebel. Dije, eso es tóxico. Eso elimínalo desde ya. Pero ¿cómo yo voy a saber si es que él está leyendo, si es que yo no lo molesto por interno, si no le quiero? Tengo que estar constantemente molestándolo. Y eso también de alguna manera le muestra que estoy preocupado por usted. Así que cuando yo le hable por interno, dígame, hola, ¿cómo está? Gracias por preocuparse de mí, ¿cierto? Por tanto, hermanos, debemos entender esto. Y fíjense que aquí hay cosas que lamentablemente para la gente, para la gente normal, para la oveja normal, son cosas que ni siquiera las piensa. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, y esto no me la voy a responder ni me levante la mano, es una pregunta para usted. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ha estudiado la Escritura, ha estudiado la doctrina bíblica, pero no solamente con el afán de saber, sino que con el afán de proteger a los hermanos? Yo creo que van a ser muy pocos. Muy pocos. Muy pocos van a ocupar su tiempo para proteger a un hermano. Porque esa es la función del pastor. Si alguien lo está haciendo, tiene algo de pastor en su corazón. Quizás tiene un ministerio, no sé. Pero el pastor es el que se anda preocupando de esas cosas. Siempre la gente vive su vida, las ovejitas viven sus vidas como viviendo. Claramente trabajan, pero muy poco miran para el lado. Son muy pocos los hermanos que andan mirando por la salud de los hermanos. Son muy pocos los que andan velando por la salud de los hermanos. Es más, si no son amigos, son muy pocos los que le hablan al otro para saber cómo está. Yo eso se los firmo, porque lo sé. Son muy pocos los que salen entre ustedes para saber cómo están. Aquí se juntan y no, lo amo, hermanito, te amo. Pero afuera es re poco lo que hablan. Y eso muestra algo. Y es que aunque quiera aceptarlo o no quiera aceptarlo, hermanos, usted tiene mucho de individualista viviendo el Evangelio. Mucho. Y está mal. Deberíamos preocuparnos de nuestros hermanos. ¿Cierto? Ahora bien, bueno, volviendo. La función, hermanos, la función del pastor, hermanos, es algo que es difícil, es complejo, es sacrificado. Y quizás esto nos lleva al tercer punto, de lo que dice el mismo versículo. El tercero es que tal es la preocupación del pastor por las ovejas, que sabe o entiende que tiene que rendir cuentas por ellas. El pastor, hermanos, quizás a modo de analogía, podríamos pensar en un pastor que tiene de campo, ¿cierto? Que tiene muchas ovejas y que más aún no son de él esas ovejas, son del patrón. Entonces, este pastor le pasaron 500 ovejas para que las cuide y por esas 500 ovejas tiene que rendirle cuenta al patrón. Tú eres el pastor y tú tienes que preocuparte de ciertas cosas de estas ovejas, ¿cierto? De su salud, de que estén bien, de su seguridad, ¿cierto? De que no se te arranquen. Protegerlas, por ejemplo, del lobo, de los lobos rapaces, ¿cierto? Tienes que preocuparte de lo que comen. Esa es una analogía perfecta para lo que hace un pastor de una iglesia. El pastor toma a una grey, a una cantidad de ovejas que no son mías, porque no son mías, son de Cristo, y yo le tengo que rendir cuenta a Cristo por lo que yo hago con ustedes. Pararse en el púlpito
No es algo como, voy a ponerme el púlpito, ¿cierto? No, es algo súper profundo espiritualmente. Y algo delicado por lo demás. Muy delicado. No es llegar y pararse en el púlpito a hablar cualquier sandez. No, es complejo. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy alimentando a través de la palabra, estoy alimentando a la iglesia de Cristo. Que por lo demás Cristo murió por ella. O sea, Cristo murió por ustedes y yo solamente tengo que alimentarlo. Entonces tengo que ser muy responsable. ¿Por qué? Porque son las ovejas de Cristo, no son mías. Por tanto, la función de un pastor debe ser muy cuidadosa. Porque realmente, hermanos, al final de los días tendremos que rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas. Y fíjense que lamentablemente esto nos lleva a otro punto. Y es que hay muchas cosas que lamentablemente por proteger a la iglesia, como yo tengo que dar cuenta y hay algo muy, muy responsable tengo que hacer cosas que lamentablemente no son muy gratas. Como por ejemplo ejercer disciplina. En todos los rebaños hay ovejas más locas que la otra, ¿no? Más desordenadas. Les gusta irse para el monte a algunas. Y lamentablemente, hermanos, hay que amonestarlas. Y fíjense que esto, volviendo a este tema de las ovejas y los cabritos, lamentablemente dentro de ese mismo rebaño a veces se cuelan algunos cabritos. Que se van para el monte y uno tiene que ir a buscar, pero al final son cabritos y nunca van a volver. Usted tiene que mostrar qué es, si es oveja o cabrito. Y muchas veces la exhortación no le va a gustar. Pero aquí la palabra del Señor pues dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Sujétense, hermanos. A los que andan conforme a la Biblia, conforme a la palabra, sujétense, hermanos. Fíjense que desde las ovejas de un pastor, vamos al campo, ¿cierto? Estamos pensando en el campo. Yo no sé si vieron un video que compartí la otra vez, donde las ovejas hacían caso a la voz de su pastor. Jesucristo, Juan 10 habla también de esto, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Y me conocen, y yo las conozco. Y es porque realmente está, ¿cierto?, el rebaño y puede venir Juanito y le grita y no van a venir. Va a venir Pedrito y les va a gritar y no van a venir. Pero cuando su pastor las llame, ellas vienen. Esta analogía claramente apunta al gran pastor, a Cristo, ¿cierto? Pero también apunta a otra cosa. Y es que la condición de oveja es que una oveja está atento a la voz de su pastor, ya sea el representante en la tierra o el de arriba, y está atento y obedece, y sigue, hermanos. La función de un pastor es tremendamente difícil. Juan Calvino dice respecto a esto, cuanto más grande sea su carga, hablando, ¿cierto?, de liderazgo, tanto mayor ha de ser el honor que merecen, ya que cuanto más trabajo hace alguien a nuestro favor, y cuantas más dificultades y peligros enfrenta por nosotros, tanto mayores son nuestras obligaciones para con él. En otras palabras, hermanos, considerando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, o sea, hasta este momento, en este sermón, tenga claro, hermanos, que usted debe someterse a su pastor en obediencia. No, ¿cierto?, por coerción, no por amenaza, no por esperar algo en contra, sino por un amor. El autor termina quizás hablando de esto, pidiendo que lo hagan con alegría, no quejándose. Y realmente, como dice el autor, no es provechoso que anden todo el día quejándose. El autor entiende, hermanos, que dentro de la iglesia hay una comunión. Y fíjense, a pesar que hemos hablado de muchas dificultades del liderazgo pastoral, sumarle adicionalmente hermanos quejumbrosos, problemáticos, claramente no da provecho, ¿cierto? Hagan esta sujeción con alegría. Aporten al ambiente y la armonía de la iglesia. El autor quizás tiene en mente esto. No tiene provecho en andar haciendo problemas, sino por el contrario, alégrense para que sus pastores también hagan su trabajo con alegría. Amén. Así que espero caras gozosas, que se note. Por tanto, hermanos, tenemos que tener claro que debemos someternos a nuestros pastores. Ahora bien, sabemos que el autor mismo de esta carta es un pastor, ¿cierto? Ya lo hemos dicho.
Hemos podido ver la narrativa de la carta de Hebreos y hemos visto su corazón, como sale palabra por palabra, es un pastor de tomo y lomo. ¿Y eso por qué? No solamente porque alienta, sino porque exhorta, reprende, alerta, amenaza casi, ¿cierto? Eso es lo que es un pastor. Y claramente, hermanos, como hemos visto que su corazón se evidencia a través de las palabras de este libro de los Hebreos, también este hombre, que es un pastor, sabe que es sostenido por Cristo. Y esto es algo sumamente importante, hermanos. No solamente debe sujetarse a sus pastores, sino que debe orar por ellos. Debe orar por ellos porque, ¿saben qué, hermanos? Se le olvida a la gente que sus pastores son personas. No somos robots. Y nos vamos a equivocar muchas veces, pues si somos humanos. Y somos debilitados muchas veces. Porque yo tengo las mismas pasiones desordenadas que ustedes, tengo las mismas debilidades que ustedes, tengo el mismo corazón pecador que ustedes. No soy más santo que ustedes. Pero aún así tengo que llevar ciertas cargas que ustedes no llevan. Por tanto, hermanos, su función no solamente es sujetarse, sino que orar para que el Señor me guarde. Y eso es realmente, porque el que está acá, alguien también lo decía, ustedes no se imaginan, hermanos, con la debilidad que un pastor se para en un púlpito. Generalmente alguien ve, claro, a alguien ordenado adelante, ¿cierto? Que sabe hablar, que conoce la Biblia, pero es un pecador igual que ustedes, hermano. Yo no levito, ¿cierto? No tengo mayores, no se me apareció el Señor en visión, no. Soy un ser humano igual que ustedes y por tanto necesito ser sostenido por Cristo. Y las oraciones de la iglesia es algo fundamental para eso. El autor lo conoce y llama a sus hermanos a orar por él. Lo vemos en el versículo 18 y 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis para que yo sea restituido muy pronto. Quizás las palabras del autor dan a entender que él quizás fue un pastor de la misma iglesia. Y es muy probable que este haya sido un pastor de la misma iglesia de los hebreos a las cuales él escribió. Por otro lado, la retórica con la que él habla nos suena mucho al apóstol Pablo, ¿cierto? Pasajes como este dicen, que fue el apóstol Pablo. La verdad que no sabemos quién la escribió, pero sí entendemos algo. Este autor no estaba en la iglesia, estaba lejos. Y está pidiendo un favor a esa iglesia que ama, que oren por él. No sabemos, hermanos, las razones por las cuales él estaba afuera. Quizás estaba en un viaje misionero. No dice en ningún lado si estaba preso. La verdad que no sabemos, pero estaba lejos de la iglesia. Y habla en plural, dice ora por nosotros, hablando de más personas, que tampoco sabemos quiénes son sus compañeros. Pero él usa una frase que quizás no debe llamar la atención aquí. Dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Por qué dice esto el autor? Porque se da cuenta, hermanos, que muchas de las exhortaciones que ha dicho son dolorosas, son fuertes. Y que muchos, quizás hebreos, al recibir estas palabras, las encontraron hasta ofensivas. Son demasiado fuertes. Pero el autor quiere decir algo. Yo tengo mi conciencia tranquila. Porque a pesar de la dificultad y la dureza de las cosas que yo le he dicho, mi conciencia está tranquila. Y esto se extrapola a cualquier pastor, hermano. Muchas veces usted se va a sentir hasta herido por mí, porque le voy a decir una verdad que es muy fuerte. Pero si no le hablo con la verdad, hermano, lo importante es que le hable con limpia conciencia, en virtud de lo que dice la Escritura. Pero hay cosas que no le van a gustar. Pero hoy usted va a mostrar si es oveja, ¿cierto? Ahora bien, el autor dice que quiere orar también para que él sea restituido pronto. Él quería volver a la iglesia. Él tenía la intención de ir a ver a sus hermanos. Tenía y manifestaba, ¿cierto?, esta intención de poder estar con ellos. Y fíjense que ya terminando, alguien también he visto un montón de videos, y con esto ya termino, ¿cierto? Podríamos decir que este pastor que ama tanto, ¿cierto?, a esta iglesia va a terminar este fragmento del día de hoy, que por lo demás anuncio que solamente lo vamos a comentar brevemente porque lo vamos a retomar la próxima semana en virtud del tiempo.
termina bendiciendo, ¿cierto?, a sus hermanos. Le dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las últimas palabras, hermanos, y podemos mostrar el amor, podemos ver el amor, ¿cierto?, que este pastor le tenía a esta iglesia. Podemos ver claramente los sentimientos ¿cierto?, como de comunión, de cariño que tenía para con la iglesia. Nos sé también un poco la bendición de Moisés, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Pero esto es una bendición pastoral. El pastorado de este varón que escribió esta carta, hermanos, se ve en cada lugar, y en esta bendición es preciosa. El pastor ama, hermanos, aquí a los hermanos hebreos. Y fíjense que hay algo particular en esto. No ama a los hermanos hebreos porque sean familiares. Tampoco los ama porque quizá eran sus amigos, ni sus compañeros de trabajo. Ni siquiera los amaba porque eran judíos. Amaba a la iglesia, hermanos, porque era la iglesia de Cristo. Y esto es algo que sucede en la iglesia de Cristo. El amor que fluye entre los hermanos que están unidos en Cristo es algo impresionantemente difícil de explicar. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor especial, porque hay algo que nos une especial. Él amaba a estas ovejas porque eran ovejas de Cristo, hermanos. Y entendía que Cristo, por lo demás, era el único Señor de las ovejas, el cual murió por ellas. Cristo murió para darles salvación. Y los deja, ¿cierto?, bajo el cuidado de los pastores que hoy día tenemos. Pero nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de la tremenda responsabilidad que hay en los hombros de un pastor, y ciertamente hay muchas preocupaciones, hay un gozo muy profundo en la vida de un pastor. El otro día me pasó algo le dije a mi esposa: estoy muy viejo. Estoy muy viejo porque de hecho mi hermano, voy a usar su nombre, hermano Carlos, pero lo que me pasó fue realmente algo impresionante. Me llama hermano Carlos con la hermana Nico por videollamadas y me dice que era ser papá. Y yo me puse a llorar de una manera que no podía controlar mi emoción. Realmente era una cosa que me desbordaba. No les podía hablar. Yo creo que ellos, yo estoy seguro que ellos desde el otro lado decían: qué ridículo, ¿por qué llora tanto? Porque ellos como que ya estaban un poco más relajados y yo lloraba como una Magdalena. Pero fíjense que en ese momento, quizá ya develando un poco el corazón, yo veía el proceso, me empezaba a imaginar el proceso de ellos. Qué hermoso. Yo los conozco, espiritualmente de chichicho, ¿cierto? Conocí a Carlos como un progresista empedernido y verlo hoy día es algo hermoso. Eso llena el corazón. Es el gozo del pastorado. Por tanto, hay cosas que se viven desde esta tribuna inexplicable, hermano. Muy hermosa. Y el autor lo muestra también, quizá acá, deseándole estas bendiciones. Porque esto es lo que quiere un pastor para sus ovejas. Que estén bien. Bueno, el pastor termina entonces bendiciéndolos, ¿cierto? Deseando que Jesucristo los prepare. Los prepare, ¿cierto?, para la buena obra. Los prepare para glorificar a Dios. Prepare sus corazones, hermano. Y los haga aptos. Esta es la función de un pastor. Hacerlos aptos para seguir la voluntad de Dios. Y deja claro, hermanos, que a pesar de que la obra del pastor es muy difícil, toda la gloria,
toda la honra, todo el reconocimiento, hermanos, es para Cristo, no para nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Rey del Cielo, esta mañana, Señor, queremos darle gloria, honra y reconocimiento, alabanza, pleitesía, Señor. Todo loor, Señor, a usted. Exaltamos y bendecimos su nombre y glorificamos a nuestro único y gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Oramos, Señor, a usted para que pueda obrar en nuestros corazones, para que podamos nosotros ir caminando cada día en conformidad con su palabra, que podamos someternos en amor a nuestros líderes, que podamos crecer en amor entre los hermanos, que podamos crecer en el conocimiento de usted. Queremos pedirle también, amado Dios, que este día siga siendo un día precioso de bendiciones, en el cual podamos seguir meditando en su palabra y en su amor. Damos gracias en los méritos, en la obra perfecta de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Ay, qué difícil, es difícil. No, me hizo llorar de nuevo. Pero no estoy pensando eso. No. Nunca pensamos que era ahí ridículo. No, yo creo que sí. Yo hubiera pensado que era ridículo. Pero sí. Estamos contentos que estoy alegre por nuestra hermana. Son las alegrías del ministerio. Un progresista en pedagogía. ¿Cuál es? ¿Era progresista, tío? Era broma. Carlos, todo el debate. Carlos era pro aborto, LGTB, Ah, no. Aún, pero bueno. Black Lives Matter y todas las cosas que vayan a salir con tinte progresista.